Las teorías que se han escrito, muchos los autores e innumerables las escuelas. Por todas partes abundan pues escuelas y autores que se combaten mutuamente. En la Catedral de Notre Dame de París, dibujado en el suelo, aparece un laberinto. Recordemos al laberinto de la isla de Creta. En el centro de aquel laberinto estaba el Minotauro cretense. Se dice que Teseo logró pues orientarse en medio de ese laberinto hasta llegar a donde existía el Minotauro, y enfrentándose en lucha cuerpo a cuerpo le venció. La salida de ese laberinto fue posible mediante el hilo de Ariadna, que pudo llevarle hasta la liberación final. Resulta interesante que precisamente en el piso de la Catedral de Notre Dame de París se ha dibujado ese laberinto maravilloso. Indudablemente, todo esto es algo que nos invita a la reflexión. Orientarnos no es cosa fácil. El laberinto de las teorías es más amargo que la muerte. Mientras algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen que son dañosos. Mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra. Cada escuela presume que tiene la verdad. Y el laberinto es pues muy difícil. Cuando uno consigue llegar al laberinto tiene que habérselas en lucha cuerpo a cuerpo con el Minotauro cretense, es decir, con su propio ego, con el yo, con el mí mismo, con el sí mismo. Y solo logra uno salir del centro del laberinto mediante el hilo de Ariadna, que debe conducirnos hasta la luz. Pero la mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de tantas escuelas y de tantas confusiones. ¿Cómo hacer para orientarnos? ¿De qué manera? Obviamente nos debe interesar el despertar de la conciencia. Solo así podemos verdaderamente caminar con éxito dentro de aquel misterioso laberinto. Pero mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos. Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan. Hay quienes con la cabeza rellena de teoría creen haber descubierto ya el camino secreto, aunque anden bien dormidos. Parece increíble, pero hay maestros de la gran logia blanca, verdaderos gnósticos en el sentido trascendental de la palabra, despiertos radicalmente,
autorrealizados, absolutamente. En lenguaje alquimista diríamos sujetos que tienen ya en su poder la gema preciosa. Y sin embargo no saben ni leer ni escribir. Absolutamente analfabetos. Pero eso sí, autorrealizados y despiertos. En cambio vemos en el camino de la vida entre las diversas escuelas y denominaciones y sectas, órdenes, etc. Sujetos con la cabeza rellena de teoría. Individuos con rica erudición, pero con la conciencia completamente dormida. Ignorantes, ilustrados, que no solamente no saben, sino que lo que es peor, ni siquiera saben que no saben. Eso se pierde. Cumplidas sus 108 existencias, ingresan en la involución sumergida de los mundos infiernos. Pero ellos creen que van muy bien, eso sí. Y cuando se les interroga, demuestran una erudición sorprendente. Mente chispeante, con conceptos relampagueantes, con proverbios luminosos, contundentes y definitivos. Pero, ¿de qué le sirve todo esto? Nosotros necesitamos despertar primero que todo, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras si continuamos con la conciencia dormida? Más valdría ser analfabetos, pero despiertos. Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando, y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo no tienen conciencia de que están dormidos. Y eso es precisamente lo grave. Cualquiera puede saber que 2 más 2 es 4. Pero otra cosa es tener conciencia de que 2 más 2 es 4. Hay verdades sumamente simples, que cualquiera intelectualmente las repite y cree que se las sabe. Cree que tiene conciencia de ellas, mas no tiene conciencia de ellas. Si se quiere despertar realmente, tenemos que empezar por reconocer que estamos dormidos. Cuando alguien reconoce que está dormido, es señal completa de que ya comienza a despertar. Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente. No. Que cualquiera puede decir automáticamente, sí, estoy dormido. Otra cosa es estar consciente de que está dormido. Y eso es diferente. Existe una gran diferencia, pues, entre el intelecto y la conciencia. En el mundo práctico, tenemos nosotros que aprender a determinar asociaciones específicas, inteligentes, para la vida en los mundos superiores. Durante el mal llamado estado de vigilia, estamos asociados
con todos los seres humanos, ya a través del trabajo, o en el hogar, o en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Durante las horas del sueño existen también asociaciones. Esas son el resultado específico de aquellas mismas que hemos o que tenemos en el mundo físico. Por ejemplo, si un sujeto XX, no importa qué, vive en la cantina, obviamente sus asociaciones serán con briagos, y en los mundos internos, durante las horas del sueño y después de la muerte, su vida será de castigo, relacionado con cantineros, con vagabundos de toda especie. Si alguien se asocia con ladrones y bandidos, en los mundos internos, durante las horas del sueño, vivirán ese bandido, ladrones. Así pues, nosotros debemos determinar aquí y ahora, en el mundo del físico, el tipo de asociaciones que queremos durante el sueño y después de la muerte. Al estar reunidos aquí, nos conviene, porque el resultado será que nos asociaremos también durante las horas del sueño y después de la muerte. Muy bonito es estar asociados durante las horas del sueño, así mismo en este tema, estudiando los misterios de la vida y de la muerte. Muy bonito es estar asociados nosotros, dedicados al estudio después de la muerte. Pero eso solamente es poco, si nos reunimos frecuentemente. Así pues, nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que deseemos. Nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que queramos tener durante el sueño y después de la muerte. Comprendido eso, estableceremos bases muy fuertes para el despertar de la conciencia. Necesitamos aprender a vivir y visitar a los hermanos, porque sucede que los seres humanos no sabemos vivir. Eso es muy grave. No medimos el tiempo. Creemos que este vehículo físico nos va a durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada. Se vuelve polvo. El teatro, el cine, es algo que causa daños muy graves al ser humano. En otros tiempos, por ejemplo, en la Babilonia, el teatro era completamente objetivo. Tenía como único objeto el estudio del karma y la ilustración que debía darse a los asistentes. Los actores no se aprendían de memoria ningún papel. Aparecía alguien en escena sin haber estudiado ningún papel. Sinceramente se autoexploraba a sí mismo, con el objetivo de saber qué era lo que más anhelaba, y eso que más deseaba era lo que hablaba. Supongamos que quería beber, entonces sinceramente exclamaba: tengo ganas de beber. Otro XX que aparecía por ahí escuchaba aquella frase, se autoexploraba a sí mismo, a ver qué sentía en ese interior, y lo que sentía respondía: yo no quiero beber, por el alcohol fui a la cárcel, por el alcohol estoy en la miseria,
Si eso era lo que realmente le había sucedido, pues no iba a afirmar algo falso. Cualquier tercero, porque para eso tenían un grupo siempre de actores. Parecía isofacto también. No iba a decir otra cosa sino lo que sentía en el fondo de su conciencia. Algo que él había vivido, que se relacionaba con lo que estos dos estaban diciendo. Yo, pudiendo, tuve dinero, mucho, un hogar hermoso, una mujer, unos hijos, pero por estar bebiendo vino, vean cómo que, señores. Más allá apareció una pobre mujer, por Narcisa. Perdí mi hijo por la bebida, perdí mi hijo por ese maldito alcohol. Y así comenzaba a desarrollarse un drama, una escena improvisada. Muchas veces podía terminar en la forma más dramática. Y los notarios rigurosamente escribían no solamente el desarrollo del drama en sí mismo, sino hasta los resultados finales. Seleccionaban después todavía de tal pieza lo mejor. Y en esa forma venían a conocer los resultados kármicos de tal o cual escena. Había muchas escenas, escenas de amor, escenas de guerra, pero en todas surgía siempre lo espontáneo, lo natural. No algo que artificiosamente el intelecto inventara, no. Lo que surgía es aquello que cada uno de los actores había vivido. Ese era el arte objetivo de Babilonia. Entonces, realmente, mis caros hermanos, los actores eran muy diferentes. La música que se usaba instruía debidamente al cerebro emocional. Era una música especial. Ellos sabían perfectamente que en el organismo humano existen, dijéramos, ciertos ganglios, dijéramos, que se han formado con los sonidos del universo. Y sabían manejar todos esos ganglios, todas esas partes del ser, mediante las diferentes combinaciones musicales. Así instruían por medio de la música al cerebro emocional. Ustedes saben que una marcha guerrera te da a uno ganas de marchar. De una música fúnebre lo pone a meditar, reflexionar. De una música, dijéramos, romántica, le trae recuerdos de los tiempos íntimos, etcétera, de sus noches de amor. Ellos combinaban inteligentemente los sonidos para instruir también sabiamente al cerebro emocional. Vean ustedes qué interesante. El centro del movimiento solía también recibir enseñanza mediante danzas sagradas. Esas danzas eran importantísimas en Babilonia. Cada movimiento equivalía a una letra. Y el conjunto de letras contenía determinadas oraciones, determinadas tesis, determinadas antítesis, determinadas instrucciones. Así todo el auditorio recibía una cultura riquísima. Era otro tipo de teatro. Los artistas no se llamaban artistas, sino orfeístas, que interpretadamente significa sujetos que sienten con entera presión las actividades de la esencia, de la conciencia. Pero después de la cultura grecorromana, el teatro se degeneró. Y ya los artistas, y ya los orfeístas desaparecieron. Surgieron entonces los llamados artistas cómicos,
los actores. Recuerdo muy bien que todavía hace unos 50 años, poco más o menos, a los actores se les llamaba vulgarmente comediantes y se les miraba con mucho desprecio. Por la Edad Media había una ley promulgada que obligaba a los actores a rasurar, quitarse en todos los signos de la masculinidad. ¿Con qué objeto? Uno. En primer lugar, debían ellos, claro está, maquillarse según el drama que tuviesen que ejecutar. Segundo, pues se quería, ante todo, hacérseles diferenciar del resto de las personas. Sabían que esos actores modernos tienen, dijéramos, una irradiación peligrosa, infecciosa, altamente hanasmusiana, y rasurándose, quitándose los signos de la masculinidad, cada cual podía evitar pasar cerca de ellos o darles la mano. Si ustedes observan cuidadosamente la vida de los llamados artistas, los teatros, sentirán, y si son un poquito sensitivos, podrán captar el tipo de radiaciones hanasmusianas que ellos emiten y que infectan la mente de la gente. Hoy ya pasó esa costumbre, ya no hay ninguna ley promulgada en ese sentido contra ellos, ya se les da la mano, ya se les trata de igual a igual, y hasta se les quiere imitar. Así ellos pueden destilar perniciosamente sus ondulaciones de Hanasmusen en las mentes de todas las personas. Duele un poquito tener que decir esto, porque hay muchas gentes que viven del drama, de la escena, que en fin, que son actores. Pero nosotros tenemos que colocarnos en el plano de las realidades concretas. Ya las personas que han pasado de los 50 años recordarán precisamente que hace medio siglo todavía se les miraba con desdén, se les trataba como simples cómicos o comediantes, etcétera, etcétera. Claro, ellos se abrieron paso y ahora se les considera igual, ¿no? Pero no por eso dejan de emitir sus ondulaciones, que son terriblemente peligrosas. Naturalmente que ellos aprenden papeles de memoria absolutamente subjetivos, de cosas que existieron o no han existido nunca. Comedias, dramas, que pueden tener o no tener ninguna realidad, que son únicamente producciones de sus mentes. Y el honorable público, ante las tablas del escenario, duerme terriblemente. Cuando digo duerme, me lo pongo entre comillas. Quiero, pues, afirmar en forma enfática que la conciencia de los que asisten entra en el sopor más profundo para el suelo. Incuestionablemente, este tipo de arte subjetivo realmente viene a acabar con la necesidad de las percepciones reales. ¿Qué es un turilla? Un turilla es un hombre que puede hablar con su propio Dios interno cara a cara. Pues bien, este arte de tipo subjetivo realmente nos impide el llegar al estado de turillas. Por eso resulta pernicioso. En nombre de la verdad, yo les digo a ustedes que en lo personal
No me agrada a mí absolutamente el cine ni la televisión. Cuando alguna vez por curiosidad me he estado mirando algo en televisión, después he tenido un remordimiento de conciencia espantoso. He tenido que proceder a limpiar todos los elementales o elementarios que se formaron en mi aura. Y no vuelvo a quedar tranquilo hasta que desintegro el último de ellos. Porque sucede que al ver esas escenas, uno con la mente repite automáticamente lo que está viendo. Y entonces la esencia de la mente toma forma. Con la esencia de la mente, como dijera Mr. Lee, se forman elementarios. Elementarios iguales a los que uno ha visto en la pantalla. Dotados de que se roban parte de la conciencia de uno. Que vienen a vampirizar ya uno su propia conciencia. Esos ya establecidos en la mente causan mucho daño. Se roban, repito, una parte de la conciencia de uno. Se convierten en criaturas vivientes dentro de uno. Cuando he estado mirando, repito, una televisión, un cine, después he tenido que sufrir mucho, desintegrando los elementarios que se forjaron en mi mente, se formaron. Y logro al fin desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Por tal motivo, definitivamente renuncié a la televisión, al cine, a todo. ¿Les explico? Para que ustedes sepan orientar. Porque si uno quiere verdaderamente llegar a despertar, tiene que saber vivir. Si uno quiere desenvolverse conscientemente en los mundos internos, convertirse en un investigador competente de la vida en los mundos superiores, obviamente tiene que promover sus propias asociaciones como la que en este momento tenemos. Estamos reunidos en plena asamblea, son extraordinarios. Estamos platicando sobre el despertar de la conciencia. Eso es magnífico, porque estamos promoviendo asociaciones extraordinarias en los mundos superiores. Salir a ustedes ahora a sus casas, al caer los cuerpos de ustedes dormidos en sus respectivos lechos, obviamente saldrán del cuerpo. Y al salir del cuerpo, claro, que vendrán a reunirse entre sí nuevamente en la forma que están reunidos esta noche, aquí en el físico. Así se reunirán allá también, en el astral, para lo mismo, para el estudio del despertar. Y que es claro que recibirán la ayuda de los maestros de la fraternidad oculta. Están promoviendo pues asociaciones extraordinarias para los mundos superiores. Pero si ustedes no estuvieran aquí, sino en una cantina, una casa de juegos, en un cabaret, al dormir sus cuerpos esta noche, la esencia de cada uno de ustedes afuera, es decir, sus valores internos ya afuera, se encontrarían nuevamente, se asociarían, pero ya no sería para estudiar el despertar. Las teorías